¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Soy Aelo Estrategia, esto es Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Esta noche, parte de guerra, Colombia, 3 de abril de 2026. El cuadro, amigos, del 3 de abril del año del Señor de 2026, Viernes Santo. Nuestro Señor los bendiga a usted y a sus familias. Bueno, el cuadro del 3 de abril, día de hoy, no sugiere una guerra en descenso, ni mucho menos, sino una guerra que se redistribuye, amigos. Se superpone con el calendario electoral presidenciales y se expresa cada vez más como control territorial sobre población civil, más que como simple enfrentamiento militar clásico, amigos. Así es. Mi lectura central para hoy es esta. Hoy el país muestra un arco crítico Pacífico suroccidente Catatumbo. Así es, amigos, así es. Arco crítico Pacífico suroccidente Catatumbo. Ya vamos a ver la geolocalización. Y con un punto adicional de expansión hacia el Chocó, mientras el Estado colombiano reacciona con medidas parciales, amigos. Presión judicial en el caso Calarcá, alertas tempranas de la Defensoría, despliegues, acciones militares en distintos lugares del país, y adaptación tecnológica a pasos veloces ante la guerra tecnológica, bueno, aunque artesanal, pero guerra tecnológica que proponen los grupos armados, utilizando drones en los distintos ataques. De modo que, sin lograr el Estado colombiano todavía una reversión operativa del patrón que se observa, así es, amigos. Y bueno, esta tesis se confirma, sin lugar a dudas, y se sostiene en un repunte nacional de la violencia. Así es. Repunte de la violencia en el primer trimestre de 2026 se registraron 35 masacres, 133 personas asesinadas, entre ellas 17 menores. En 34 municipios, amigos, de 17 departamentos. ¿Cómo les parece?
133 personas asesinadas, 35 masacres en el primer trimestre, en 90 días, amigos. Los primeros 90 días de este año, 35 masacres con 133 personas asesinadas, entre ellas 17 menores, en 34 municipios de 17 departamentos. Esto confirma nuestra tesis general. ¿Cuál es el panorama nacional en este parte de guerra de hoy, 3 de abril de 2026, Viernes Santo? ¿Cuál es el panorama nacional? El dato nacional importa, amigos, porque en el tipo de guerra en Colombia, los episodios no se pueden tratar solo como accidentes locales. No es una guerra convencional. No es una guerra por un control de territorio convencional. Es una guerra por control de territorio irregular. Guerra irregular. Control de corredores estratégicos. Guerra de baja intensidad. Guerra de guerrillas, ahora con uso de tecnología. Así que, amigos, lo que muestran las cifras del primer trimestre es una sincronización de violencias. Así es. Masacres, reclutamiento, homicidios selectivos, desplazamiento, confinamiento y presión sobre liderazgos en plena contienda por el poder presidencial. Así es, amigos. No solo un actor, ni una sola geografía, pero sí una misma lógica. Bueno, y a eso se suma que la misión de observación electoral, la MOE, actualizó su mapa de riesgo, bastante grave. Señaló que los municipios con riesgo coincidente de fraude y violencia pasaron de 170 a 185, con 94 en riesgo extremo. Amigos, esos unos 4.5 millones de votos, o mejor, 4.5 millones de votantes habilitados en esos 185 municipios en riesgo. Y estamos hablando de votos efectivos reales de entre 2.5 a 3 millones de votos efectivos reales. Bueno, además la MOE llamó la atención de forma especial sobre Cauca y Antioquia, donde 21 en Cauca y 20 en Antioquia, 21 municipios en el Cauca y 20 municipios en Antioquia están en riesgo extremo. Eso significa que el frente militar y el frente político electoral ya no pueden analizarse por separado, amigos. Por eso, el parte de hoy no se formula como ¿dónde hubo un ataque? Solamente, sino como dónde se está consolidando la capacidad de mando armado sobre territorio, población y clima político. Bajo esa lente, amigos, el suroccidente es el teatro principal del momento. Y por su parte, Catatumbo sigue siendo el teatro estructural de una guerra prolongada.
mientras que Chocó aparece como teatro de expansión o de apertura de nuevo corredor. Así es, amigos. Así es. Vamos, amigos, a los mapas, a la geolocalización. Vamos al sobrevuelo. Vamos a la perspectiva estratégica, a la visión panorámica que ha perdido el ciudadano en nuestro tiempo de fragmentación, de redes sociales, de scroll. Hemos perdido la visión periférica, amigos, estratégica, de los acontecimientos y crucial para la toma de decisiones. Bueno, aquí, en situación de crisis, buscamos la verdad en medio del caos y en uno de sus programas, Mapa de Guerra, tratamos de poner en evidencia esa realidad. Bueno, ahí estamos, ahí tienen ustedes. Nos estamos sirviendo en este momento del Bing Maps de Microsoft, Bing. Y he puesto el mapa nocturno porque me parece que permite una mayor visibilidad cuando nos acerquemos a unos 5 kilómetros de altura. Antes de pasar a los otros mapas de apoyo. A su izquierda está el Océano Pacífico. Ustedes pueden ver, me gusta porque se ven las ciudades más grandes, los nombres, digamos. Tumaco, fíjense ustedes, Buenaventura, Cali, Popayán. Estamos observando el sur de Colombia. Los parques naturales, por montones. San Juan de Pasto, Mocoa, Garzón, La Plata, Popayán, Cali, Buenaventura, Palmira. Más arriba, Quibdó. Fíjense, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá. Bueno, aquí estamos, vemos la cadena montañosa. Muy bien, en el suroccidente de Colombia hemos tenido en los últimos días, ahí estamos, a 10 kilómetros de altura sobre Cali. Fíjense ustedes qué belleza este mapa. Estamos de noche. Es la hora real, pero a propósito lo usaremos de noche para, fíjense qué bien nos permite observar con el contraste noche y la iluminación de los centros urbanos. Allá está el Océano Pacífico, allá está Buenaventura, aquí está Cali, Buenaventura, la mitad del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Bueno, ante ustedes tienen uno de los corredores estratégicos más importantes del conflicto colombiano. Este corredor que están viendo en medio de las cordilleras, entre Cali y Palmira, observen ustedes y digamos, todo este corredor que va de Cali a Popayán. Bueno, no estratégicamente hablando, pero de este corredor y hacia el sur de Cali, hacia, digamos, la búsqueda de corredores que lleven hacia el Pacífico. Como ustedes pueden observar,
Al estar los farallones en la mitad, si pasáramos a mirar la vía que lleva a Buenaventura's por el norte de Cali, hacia el norte de los Farallones, Cali, Saladito, Dagua, Lobo Guerrero, Cisneros. Esa es la vía que conduce de Cali a Buenaventura. Si observamos hacia el sur, Jamundí, ya en este mapa no aparecen todos los centros solo los grandes centros urbanos. Pero quiero que ustedes observen, aquí está el embalse de Salvajina, al sur, pero fíjense ustedes la cadena montañosa y cómo es un corredor natural que conduce hacia el Naya, por el sur. En este momento, aquí donde estoy generando la imagen, el efecto, Amundi, y los ataques que se han registrado en todo este corredor que estoy señalando con el efecto que ustedes pueden ver, círculo y malla sobre el territorio. Este corredor conduce al Naya y cierto es una forma de llegar al otro lado a buscar el corredor, cruzar las montañas y ir el corredor hacia el Pacífico. Este corredor sur de Cali, Jamundí, nos conduce por este sector al Naya. Es un corredor natural. Ahora sí, vamos a acercarnos. Ahí tienen ustedes sur de Cali, zona en conflicto, zona en disputa, este corredor. Robles Timba y todo este polígono, Ampudia, de las veredas Villa Colombia, La Liberia, Timba, Robles. Fíjense que cerca está Jamundí. Fíjense lo cerca que está Jamundí. Esa línea azul representa el corredor que señalaba en la vista otro mapa aérea. Aquí lo tenemos con una línea azul. Este corredor, también en el norte de Cali, zona en disputa, en Yotoco, Buenos Aires, San Pedro, zona norte. También en este triángulo Dagua el Queremal, corredor en disputa, como ustedes pueden ver en los farallones, justo detrás de Cali, diríamos, en el corredor que va hacia Buenaventura. Y al norte de Buenaventura en disputa este corredor del Bajo Calima, que nos muestra, si ustedes se fijan estratégicamente, lo que está ocurriendo.
la disputa por estos corredores y el intento por conectar estos corredores y generar ya un control estratégico regional bastante importante. Acercémonos nuevamente a la zona de las veredas Bellavista, La Carolina, donde se han reportado acciones, fíjense, Robles, Amundi Valle del Cauca, 30 de marzo de 2026, en Villa Carolina, corregimiento de Robles, tropas de la Tercera Brigada fueron atacadas con artefacto explosivo lanzado desde drones. Amundi Timba, norte del Cauca, borde límites entre el Valle del Cauca y el Cauca. Cada vez más, como comentábamos ayer, hace ya más de 2 años viene utilizándose en la táctica insurgente la difusión de los drones con explosivos. El río Naya, pueden observar. Bueno amigos, estamos sobre el Teatro Pacífico Suroccidente, Cauca Nariño, Buenaventura. Ahí estamos, a unos 10 kilómetros de elevación, perdón, de altura. Cali, Los Farallones, Buenaventura, estamos aquí. Este es el teatro, el que denominamos aquí Teatro Pacífico, Suroccidente, Cauca Nariño, Buenaventura. Fíjense ese territorio. Mire la costa pacífica colombiana, imponente. Tumaco, Buenaventura. Fíjense, Buenaventura es casi paralela a Cali, a unos 80 kilómetros, diríamos, en línea, si fuésemos a medir. Medimos la distancia. Ahí está. 74 en línea recta, claro, 75 kilómetros, 80, 75 kilómetros, casi en paralelo. Bueno, amigos, la novedad táctica más visible de estas últimas horas está en Nariño. 2 de abril, ayer, en Cumbitara, Cumbitara, Nariño. Vamos al sur de Colombia, sobre la cordillera. Ahí lo tienen ustedes. A unos 1700 metros de elevación. Cumbitara, Nariño. Pueden ustedes ver imágenes abiertas
de Cumbitara, Nariño, en el sur de Colombia. Ahí lo tienen. Bueno, se han desplazado más de 200 familias hacia Sidón, justo un poco más al norte de esa posición encontramos Sidón. Fíjense que están en la ribera del río Patía, río muy importante, río que es un corredor de actividades de economías ilícitas. Ahí tienen Sidón, Cumbitara, Nariño. Fíjense las imágenes abiertas. Es prácticamente un caserío. Vean ustedes, este lugar en las montañas del sur de Colombia, Sidón, Cumbitara, Nariño. Amigos, suscríbanse, apóyennos. Este canal es independiente. Trabajamos para mantenerlo. Suscríbase, síganos, active la campanita de notificaciones para que vea qué está pasando. Vea la realidad del conflicto, de la guerra, esta realidad. Ahí vemos imágenes entonces de este otro caserío, bueno, en corregimiento, Sidón, Cumbitara, Nariño. Se han desplazado más de 200 familias hacia Sidón y el casco urbano del municipio proveniente de las distintas veredas por combates que se han prolongado en esta zona. Miren el lugar. Qué compleja geografía. Las montañas del sur de Colombia. Aquí está Cumbitara nuevamente. Vamos para allá. Acerquémonos a unos 2 kilómetros de altura. Cumbitara. 200 familias se han desplazado. Bueno, acá en esta zona, queridos amigos, los combates han iniciado desde el 23 de marzo de este año y se ha reportado el día de ayer el desplazamiento de más de 200 familias. Aquí hemos señalado la actividad con la estrella roja. Bueno, esto no es menor, estimados. La confrontación produce un desplazamiento, es movilidad forzosa, es una disputa real por fijar control sobre este corredor, sobre el río Patía, que es muy importante, y sobre la población. Fíjense ustedes en el mapa a la derecha, las etiquetas en amarillo con el diamante, que se refieren, como ya hemos señalado en programas anteriores, a los énfasis de zona cocalera. También Policarpa y la zona de Policarpa y las veredas aledañas y siempre sobre el río Patía, que es la autopista. Toda esta acá es zona de énfasis cocalero. Vean ustedes, toda esta zona montañosa, qué compleja. Fíjense cómo el río Patía nos conduce hacia el Pacífico, a todas las zonas también de influencia como Roberto Payán, Magui Payán, Barbacoas.
todas zonas de preparación de submarinos, mini submarinos, semisumergibles, el charco y también zonas cocaleras, como ustedes pueden ver. Como veíamos ayer también y hemos visto en mesas de información y veíamos también ayer en mapa de guerra cómo está contaminado todo el país. Esto alimenta el conflicto. Bueno, ahí está el río Patía, entonces una arteria natural, una vía natural y ahí está porque este corredor que ustedes ven está en disputa. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. Es muy importante este corredor. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo con azul. Vamos a dejarlo en 3 px, ok. Ahí lo tienen. ¿Cómo se ve esto? Estamos al sur de... ¿Cómo lo encontramos en el otro? Bueno, Tuario Fauna Flora. Está casi cerca. Muy bien, vamos a ver en Bing cómo se ve esto. Creo que no lo encuentro. Fíjense ustedes en qué lugar estamos. Ah, noroccidente de Pasto. Aquí está San Juan de Pasto. Ahí está. Va apareciendo. El corredor natural. Nos marca el río Patía. Que tiene todas las etiquetas, este mapa. Ahí está. Ahí lo tienen. Qué impresionante, ¿no? Se ve claramente el corredor en disputa. Bueno, en Cauca, la señal más grave de estas últimas horas no es solo de combate, es también de soberanía criminal sobre la vida social. Como sabemos, el 1 de abril se confirmó la muerte violenta, la Defensoría confirmó la muerte violenta de Luis Carlos Vallejo Román en López de Micay. Nos vamos a López de Micay. Lo tenemos acá. Ok. Nos vamos a López de Micay, en el Cauca.
Vean ustedes, como comentábamos, el corredor en disputa hacia el Naya y el histórico corredor en disputa en el Micay. El cañón del Micay, ustedes pueden ver todo este corredor en disputa. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo no en azul, en anaranjado. Ahí lo tienen, el corredor. Fíjense, es todo este corredor que conduce a la zona cocalera del suroccidente y el del Micay. Fíjense, toda la producción cocalera acá, la salida por los ríos, hacia el río San Juan de Micay, hacia el río Naya, y luego al Pacífico. Acerquémonos a López de Micay. Fíjense qué lugar estratégico. Bueno, al asesinato de Luis Carlos Vallejo Román, aquí hay un disciplinamiento territorial por parte de los grupos armados y, bueno, aquí hay capacidad de los actores armados para interferir en el ambiente político. Esto fue con ocasión de las elecciones del pasado marzo 26. Este es otro lugar estratégico, corredor estratégico en disputa. Ver ustedes en amarillo los énfasis de zona cocalera y todas las poblaciones en color rojo de, digamos, sobre nuestra atención, de interés por el conflicto, por la zona cocalera, por la presencia de grupos armados, por las acciones terroristas, por acciones ofensivas del ejército, también por acciones de los grupos armados contra la fuerza pública. Qué mapa complejo, amigos, el que tenemos delante. Corredores casi inexpugnables, muy difíciles de controlar por la geografía. Se hace evidente al observar en el mapa lo que ocurre. Bueno, a esto se añade también un elemento decisivo y es el reclutamiento. En un informe que se ha difundido el día de ayer, 2 de abril, se indica que la disidencia de Iván Mordisco concentró el 43,4% de los 325 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes registrados en 2025 en Cauca, y que Cauca fue el departamento más afectado con 156 casos. Esa cifra convierte al Cauca no solo en el teatro de operaciones, sino en espacio de regeneración de Fuerza Armada, lo que operativamente es mucho más serio que un hostigamiento. Es un actor que recluta, que reemplaza bajas, que tiene un proyecto, ¿no? Recluta menores, absorbe esos menores y lo hace a escala territorial. De manera que, ante este mapa que les muestro y lo que ocurre en los hechos, es evidente que este actor armado está buscando permanencia, o estos actores buscan permanencia y buscan, con sus acciones armadas, dominar los corredores y cerrar los enclaves estratégicos, vincularlos, perdón, enlazarlos por completo, a lo cual sería ya mucho más difícil, bastante difícil, poder vencer a estos grupos si se les permite esto que se evidencia estratégicamente desde los mapas, la intención de enlazar la disputa por los corredores para enlazar uno y otro de los corredores y vincularlos por completo, como ustedes pueden ver acá.
Podemos ver mejor en este mapa. Utilizar, creo que este no tiene polígono. Vamos a hacerlo con medición. Porque este es el escenario más importante, el teatro más importante. Nada más fíjense ustedes. Si hacemos la medición, estamos hablando de todo este pedazo. Estamos hablando de una distancia total de unos 463 kilómetros, casi, no digo cuadrados, pero digamos todo este tramo, todo este pedazo, es lo que estos grupos buscan estratégicamente vincular en todos los corredores de narcotráfico, de actividades ilícitas que hay. Aquí está. Todo eso que ustedes ven. A su izquierda, a la izquierda de Cali, Buenaventura, hacia el sur de Quibdó, y tomando abajo el Parque Nacional Natural Munchique, todo ese pedazo es lo que se busca enlazar. No lo tienen en este momento, como ustedes pueden ver, ahora en este otro mapa, pero la idea es controlar el San Juan, el Bajo Calima, para tener el corredor del río San Juan y del río y de los ríos San Juan y Atrato hacia el norte, hacia el Chocó, hacia el, digamos, la parte norte de la costa pacífica, como ustedes pueden ver, cerrar los corredores de Dagua, Timba, con el Bajo Calima vinculados con Yotoco hacia el norte de Cali también, con el corredor que va hacia el Naya y que va del Naya hacia Nariño, hacia la otra zona cocalera de más al sur. Fíjense la otra zona extrema cocalera al sur por el río Patía. Pobre país. Pobre país. ¿Qué haremos, amigos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Vamos a Buenaventura. Zona en disputa. Distintas operaciones en esta zona también se han reportado sobre la ruta Cali-Buenaventura. El grupo liviano de caballería número 8 han localizado y han destruido cilindros explosivos. La zona de Dagua, el Bajo Calima, la quebrada Munguido también. En disputa este corredor, amigos, que ustedes tienen ahí, el norte de Buenaventura. Busca el río San Juan. Salida de la Merca. Bueno, en la franja marítima de este mismo arco que observábamos ahora, el arco que hacíamos de casi 500 kilómetros, de 460 kilómetros, en ese arco Buenaventura muestra la prolongación urbana y portuaria del problema, como todos sabemos. Ahí está Buenaventura, el único puerto del Pacífico no desarrollado. Como todos los puertos del Pacífico global son ricos, menos Buenaventura.
La Defensoría alertó allí, el 31 de marzo pasado, que entre febrero y marzo de 2026 hubo al menos 23 asesinatos, sobre todo jóvenes entre 17 y 30 años, en medio de disputas por expansión y control territorial entre grupos armados organizados. Amigos, esto es muy importante, revela que el Pacífico no se fractura entre conflicto rural y violencia urbana. En realidad se trata de una misma economía de poder que viene desde los ríos y los corredores y selvas que traen toda la merca hacia el puerto. Fíjense cómo vamos a ir desde el Pacífico hacia adentro, devolviéndonos como quien caminando de espaldas. Ahí está. Me voy regresando, nos vamos regresando. Mire toda la zona en disputa, los corredores en disputa que encontramos, las zonas cocaleras, todas las poblaciones en rojo que tienen que ver con presencia armada, con zona cocalera, con presencia de grupos armados. Han sido puestas en color rojo los nombres de todas esas poblaciones. En amarillo las zonas cocaleras, los ríos en azul, las estrellas blancas con azul, las acciones del Estado que vamos identificando poco a poco. Miren todo lo que está antes, y si nos movemos un poco hacia el oriente, encontramos las zonas cocaleras del Caquetá, del Putumayo, del otro lado de la cordillera. Si nos movemos drásticamente hacia el oriente, encontramos pistas clandestinas. Luego de la selva profunda, después de Cartagena del Chairá, hacia el Guaviare, miren toda la zona cocalera que hay, amigos. Es otro mundo. Es otro mundo. Y miren. ¿Ven esa estrellita azul acá donde está la manita? Estrellita blanca con azul y el puntico rojo allá en lo profundo. Bueno, aquí operación militar contra alias Iván Mordisco en Pacoa. Ahí lo tienen, Pacoa, occidente del Baupés, 27 de marzo de 2026 en el occidente del Baupés, zona de Pacoa, amigos. Una operación conjunta con ataques por aire y tierra golpeó el anillo de seguridad de alias Iván Mordisco y dejó 6 muertos, entre ellos alias Lorena, jefa de seguridad y pareja sentimental del cabecilla. La acción se enmarcó en el Plan Ayacucho Plus, queridos amigos del ejército, glorioso ejército de Colombia, operación ofensiva. Miren, ¿dónde va Mordisco? ¿Hacia dónde vas, Mordisco? ¿Escapándote o hacia dónde? Dice, va profunda, miren lo lejos que está Mordisco de la civilización. Ahí está Mordisco. Pero fíjense ustedes, toda esta zona cocalera, toda esta merca que se produce ahí debe ir hacia Brasil. Iba antes por Venezuela, ahora a Brasil, pero también emprendería un viaje, aunque está más por Brasil que la que tenemos en Caquetá y Putumayo, que debe ir a cruzar la cordillera para llegar a el Pacífico, a toda la zona hídrica del Pacífico, chocoano, nariñense. Fíjense ustedes, todo lo que sufre esta zona del suroccidente de influencia de toda la actividad ilícita del país, buscando la salida hacia el Pacífico del producto ilícito. Así es, amigos. Así es. Desde los ríos, corredores y selvas, hasta los puertos, hasta el puerto, hasta el Pacífico, hasta los semisumergibles. Bueno, la lectura operacional del bloque Cauca Nariño Buenaventura, amigos, no puede ser otra que la que se pone en evidencia en el mapa. Así es. Suscríbase, amigos, por favor. Suscríbase, querido amigo. Ayúdenos a salir adelante, a crecer. Canal independiente. Buscamos la verdad en medio del caos.
situación de crisis, el orden detrás del caos. Tenemos 52 minutos de este programa. Así es, amigos, la lectura operacional de este bloque Cauca, Nariño, Buenaventura es que el adversario no está actuando solo para hostigar, no busca solo hostigamiento. Lo que busca es encadenar costa, montaña, ríos, corredores de salida y control social. Esa palabra me gusta más, encadenar. Ese cierre que veíamos en el mapa, esa curvatura que hacíamos sobre el mapa, unos 463 kilómetros. Bueno, esa es la búsqueda de encadenar costa, montaña, ríos, corredores de salida y control social. Esa es la lectura operacional. Pero amigos, la lectura estratégica es un poco más delicada. El Cauca entra además de lleno en la disputa presidencial. Esa es la verdad. Eso es lo que está aquí. Cauca entra en la disputa presidencial. Bueno, hoy 3 de abril, el departamento ha ganado peso simbólico y político en la campaña. La candidata Paloma Valencia es caucana. Y bueno, y ya ven ustedes, hemos visto cómo está que arde el Cauca en conflicto, en problema de narcotráfico, de acciones armadas, de control por los corredores. De manera que ha ganado peso simbólico y político en la campaña, es innegable. Es un territorio donde confluyen identidades étnicas. No es lejana la candidata vicepresidencial Aida Quilcue, del candidato de extrema izquierda. La candidata de extrema izquierda también, del CRIC, senadora Quilcue. ¿Será que se decidirá todo por Cauca? Bueno, allí confluyen, lo decimos, identidades étnicas, liderazgos comunitarios, conflicto armado y también disputa política. En otras palabras, amigos, el teatro caucano no es solamente un escenario militar. Deberíamos correctamente designarlo como un escenario militar electoral. Así es, militar electoral. Así es. Vámonos, amigos, a otra parte, a otro lugar de la geografía. Vámonos a otro teatro, el Teatro Catatumbo Sur del Cesar. Ahí estamos a 20 kilómetros de altura sobre la provincia de Ocaña, norte de Santander. A la izquierda ustedes pueden observar el Magdalena Medio. Nos podemos acercar acá. Todo el Magdalena Medio. Allá adelante se ve Tierra Alta. Puerto Berrío acá abajo. Bueno, aquí está Aguachica, el banco, el Magdalena también, Monpós.
El Parque Natural Catatumbo, ahí está el norte de Santander, que se ofrece, digamos, en la parte alta sobre la cordillera y también en la Valle del Zulia hacia la frontera con Venezuela. Allá ven ustedes el lago de Maracaibo, aquí está San Cristóbal, vamos a movernos hacia Cúcuta. Debería aparecer Cúcuta. Bueno, muestra Ocaña, pero aquí está, estamos muy al sur. Bueno, no nos muestra, me había fijado, no me había fijado que este mapa no identifica la capital de Norte de Santander, pero bueno, ya veremos. Aquí estamos viendo la zona entonces de Norte de Santander. Me voy a desplazar con este otro de los mapas. Aquí está Cúcuta. Muy bien, al nororiente. Ahí estamos en nuestro mapa con las etiquetas. Pueden ustedes observar toda la actividad, la zona de interés que hay en Cúcuta. Perdón, en norte de Santander, en el Catatumbo. Acá las zonas de énfasis cocalero las encontramos etiquetadas en estrellas negras con blanco. Todo lo que ustedes ven, etiquetas blancas, para hacerlo más claro, que van generalmente acompañando todo el delta del río Catatumbo, son las zonas cocaleras. Esto, bueno, lo hemos explicado en programas anteriores, en mesa de información también, sobre Catatumbo. Los invito a que se suscriban y miren el canal, los contenidos, los videos, los shorts. Hemos visto que acompaña el río. Aquí esto es un cultivo de cocaína a cielo abierto o de pasta básica, producción de pasta básica, cultivo de coca y producción de pasta básica y cristalización a cielo abierto, que salía como autopista por el río Catatumbo a Venezuela a las pistas clandestinas que ustedes ven en etiquetas rojas en toda esa zona del lago de Maracaibo y de la zona del valle de Manchiques en el lado venezolano de la serranía de la Sierra de Perijá. Fíjense este escenario, amigos. Esto es el Catatumbo, esto es otro de los teatros de conflicto, es el segundo gran frente, sigue siendo Catatumbo, pero con una diferencia. Porque aquí la novedad no radica en un hecho que sea aislado, sino en la presencia de una guerra de desgaste que ya se ha vuelto estructural. Bueno, la caravana humanitaria que estuvo en Tibú con el balance 31 de marzo atendió a más de 1.400 personas. Ahí estamos sobre Tibú. Zona de conflicto por el control de las rutas de las economías ilícitas, el río Tarra y más al norte el río Catatumbo. Ahí está la frontera a su derecha con Venezuela, prácticamente una frontera porosa y casi difícil de demarcar, inexistente. Bueno, recogieron cifras de 1.400 personas atendidas, cifras que ponen en evidencia una zona prácticamente en estado de... Escuchen lo que voy a decir. En estado, en estado de demolición social, amigos. Están demoliendo socialmente todo este territorio.
Así es. Estado de demolición social. Más de 100.000 desplazados desde enero de 2025, al menos 170 homicidios, 600 personas confinadas hoy y más de 30.000 que han sufrido confinamiento en algún momento de la crisis. Bueno, ya el pasado 11 de marzo la Defensoría había emitido una alerta temprana de inminencia por la grave escalada de violencia en Ocaña y Ábrego. Movámonos hacia el occidente del departamento, más hacia el Magdalena, a la parte montañosa que históricamente ha controlado el ELN y que, como ustedes ven en las etiquetas blancas, también hay énfasis de zonas de producción cocalera, obviamente, hacia Ocaña y Ábrego. Justo cerca de Ábrego nace precisamente el río Catatumbo, en la zona montañosa del Tarra Viejo, hacia el sur de Ábrego. Tenemos el nacimiento tanto del río Catatumbo y más allí del río Tarra, dos arterias muy importantes que explican también el desarrollo de las actividades ilícitas. Ahí va marcado el cauce de los ríos en azul, por menos aproximado para que puedan ver ustedes. Siguen hacia el norte del departamento y luego hacen una curva para entrar e irse al Valle del Zulia y luego a la frontera, ahí lo ven ustedes, y luego hacia la derecha a terminar el río Catatumbo acá, en el lago de Maracaibo. Acá, allá lo ven. También en la zona de Río de Oro y González, ustedes pueden ver acá, justo en la parte montañosa, si nos giramos hacia allá abajo está Agua Chica, bajando hacia el Magdalena y hacia el Magdalena Medio. Allá abajo está la troncal, digamos, la Ruta al Sol. Y ustedes pueden ver la Quinta Brigada, batallón de instrucción, y más allá la base militar de Morrison, donde este año y el año pasado ha habido ataques por parte del ELN a esas estructuras militares. Ahí lo tienen. Bueno, también en zona de Riodoro y González, en el Cesar prácticamente. Ahí lo tienen ustedes, Río de Oro, Cesar, González, en el Cesar. Ahí pueden ustedes ver imágenes, qué lindo es González, precioso. Se dan ustedes cuenta que el conflicto y las acciones no son solamente del lado oriental, sino también del lado occidental del departamento. El teatro de operaciones, hay una irradiación del teatro hacia zonas de conexión logística y de expansión. Importante conectar el departamento en la zona del Zulia y las zonas cocaleras montañosas, conectarlos frente a la dificultad ahora de usar Venezuela, por lo que todos sabemos ante la caída de Maduro, etcétera, en la búsqueda de conectar hacia el corredor del Magdalena Medio. De allí que también la información nos diga que las estructuras de las FARC que vienen del Magdalena Medio han entrado hacia el Catatumbo y también las estructuras de las FARC que venían desde Arauca, como ustedes pueden ver acá, han subido bordeando la frontera, bordeando Cúcuta y han entrado también al Catatumbo a enfrentar al ELN, generalmente ubicado en esta zona montañosa de Acarí, Ábrego, La Playa, Teorama. Como ustedes pueden ver, la zona montañosa del departamento. Y luego fíjense, Ocaña está prácticamente en el borde. Y luego hacia abajo, el Magdalena, hacia abajo, hacia el Cesar. Bueno,
tenemos que marcar luego esos corredores porque también se hace evidente, ustedes pueden ver las etiquetas aquí en Magdalena Medio, las operaciones ofensivas que se han realizado en Norosí Bolívar el 14 de febrero de este año, en el sector de Santa Elena, zona rural de Norosí, soldados del Batallón de Infantería de Selva número 4, General Antonio Nariño, orgánico de la 19ª Brigada, desarrollaron operaciones ofensivas contra el Frente Luis José Solano Sepúlveda del ELN, y también acciones por parte de los grupos armados en la base de San Lucas Montecristo, en el sur de Bolívar, el 28 de febrero de este año, ataques con drones, amigos, explosivos del ELN, dejando 14 soldados heridos de la Brigada 19 en esa base en zona rural de Montecristo. Fíjense ustedes la expansión, la búsqueda de conectar corredores que lleven hacia el Magdalena Medio. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, amigos? Bueno, en esta parte de hoy, mi lectura táctica es que Catatumbo ya no está en una fase de simple pico violento, entra en una fase de normalización del control por miedo. Y el miedo, mis amigos, regula la movilidad, la comunicación, la escolaridad y el entorno social. Mi lectura operacional es que el conflicto allí no ha sido quebrado por parte de las fuerzas del Estado. No han logrado quebrarlo. Apenas ha cambiado de forma. Y la lectura estratégica es que este teatro sigue siendo la prueba más dura de la insuficiencia de cualquier enfoque que alterne mesa y fuerza sin recuperar de verdad el dominio efectivo en el terreno, amigos. Así es. Así es. Vámonos aproximándonos al cierre, vámonos al teatro, llamémoslo teatro emergente. Mientras preparamos los mapas, llamémoslo teatro emergente, como les decía. Ahí está, perfecto. Ven ustedes, Quibdó. Abajo Buenaventura. El Pacífico colombiano, el Pacífico chocoano. Más abajo el Pacífico nariñense. Qué belleza que es Colombia. Qué potencia. ¿Por qué tanto interés en el litoral de San Juan? El tercer punto a vigilar con mucha atención, mis estimados amigos, es el Teatro Emergente Chocó y la llave Munguido-San Juan. Ahí estamos, ustedes pueden ver nuevamente nuestro teatro. Ven ustedes Cali, Buenaventura, los corredores en disputa, al norte de Cali, del otro lado de arriba los farallones, hacia el sur.
zonas en conflicto, corredores en disputa. ¿Por qué atención en Chocó ahora y en particular el litoral del San Juan? Aquí. Bueno, un reporte reciente explica que la Defensoría lanzó, amigos, una alerta por la inminencia de combates entre el ELN, lo decíamos ayer, y la disidencia Estado Mayor Central del señor Iván Mordisco, que como veíamos hace unos minutos se encuentra en el lado totalmente opuesto a las operaciones que sus secuaces desarrollan en Munguidó. Veíamos que él se encuentra en el Guaviare profundo, en el Baupés profundo, en el Baupés profundo, al otro lado de la historia, si en verdad está allá, donde lo buscan. Pero aquí, alrededor de la quebrada Munguidó, que es descrita como una llave, obviamente, este control es un paso natural. Fíjense las curvas del río, es el río San Juan. Esas curvas sirven como puntos tácticos de control. Y es un punto ya muy cercano a la costa, como ustedes pueden ver. Bueno, este punto clave conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan. Aquí estamos, ustedes lo pueden ver, allí, río Calima, cómo conecta con el río San Juan. Y aquí está Munguidó, o por lo menos allí lo ubica, es un pequeño caserío, no la resolución del mapa. Amigos, estamos haciendo esto con pocos recursos. Si nos va bien, la idea es salir adelante, y si nos va bien en nuestro trabajo en la vida real, es salir adelante para comprar equipos potentes, para tener la mejor resolución, para poder hacer sobrevuelos con simulador de Microsoft, para tener la mejor resolución en los mapas que utilizamos, en las fotos satelitales que utilizamos y en todo lo que hacemos. Bueno, ahí tienen ustedes. Iván Mordisco, Estado Mayor Central, control de la quebrada Munguidó, esta llave clave que conecta con el río San Juan y facilita las rutas de narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de madera, amigos. Ahí lo tienen. Así que el Frente Pacífico no es un teatro aislado. Obviamente no. Es la prolongación natural del empuje que viene desde el Pacífico Vallecaucano hacia el sur del Chocó, mis amigos. Así que en este parte de guerra, en mapa de guerra, lo que aparece acá es un intento de, como lo venimos diciendo, soldar corredores. Buenaventura, Bajo Calima, San Juan, Pacífico. Ahí lo tienen, lo que está ocurriendo. Y si eso ocurre, amigos, si esto termina ocurriendo, si este eje que vemos madura, ya no será local, va a ser un problema de rediseño del territorio y del conflicto en todo el occidente colombiano. Así es. Así que, mis amigos, la respuesta del Estado, si se trata de mirar la respuesta estatal, podría uno, siendo generoso, indicar que se muestra al menos en 3 planos. El primero es el plano humanitario, digamos preventivo. Todavía funcionan las alertas de la Defensoría en Nariño, Buenaventura, Catatumbo, y además del monitoreo sobre el riesgo electoral de la MOE.
El segundo es el plano, digamos, judicial y político. Hay, al parecer, una presión creciente para reactivar la captura de Calarcá, Córdoba, al mismo tiempo que se han levantado, en cambio, 23 órdenes de captura de temidos criminales de narcotráfico en Antioquia. Y el tercer plano es el adaptativo en lo militar. Hay información de que el Ministerio de Defensa avanza en pruebas de sistemas antidrones. Habrían iniciado en marzo de este año. Ayer mostrábamos cómo en las noticias de hace 2 años ya se veía a grupos armados utilizando drones, entrenándose con drones, y ya había acciones con este tipo de tecnología adaptada a la táctica de los grupos armados. Pero bueno, hay expectativa de contratación antes del segundo semestre de 2026, en respuesta, a la masificación de ataques con drones por parte de grupos armados en distintos lugares del país. Así que esa, aunque sea siempre de reflejo, tardía reacción, muestra que el adversario se está modernizando tácticamente, amigos, y que la fuerza pública, el Estado, reconoce que se ha quedado rezagado, que está atrás, que debe cerrar esa brecha. El conflicto está abierto. La guerra está en curso. Pero la evaluación franca, amigos, es que la respuesta estatal, aunque quizás sea más consciente del problema ahora que antes, sigue siendo una respuesta fragmentada. Sí, hay alertas, hay presión judicial, hay adaptación tecnológica y hay despliegues. Pero aún no hay una evidencia clara de una reversión del control territorial en los teatros principales. Bueno, es una inferencia nuestra. A partir del contraste que vemos entre el deterioro humanitario en Catatumbo, el desplazamiento en Nariño, el reclutamiento forzoso en Cauca, la violencia en Buenaventura y la expansión del riesgo hacia el Chocó. Así que, amigos, nuestra síntesis para este parte de guerra hoy, la lectura del patrón de los hechos en el parte de guerra del 3 de abril de 2026, indica que el frente principal está en el suroccidente del país. Y allí se superponen el desplazamiento, el reclutamiento forzoso, el homicidio selectivo y la pugna electoral. El frente estructural sigue siendo Catatumbo, donde la guerra ya se volvió forma cotidiana de gobierno armado, amigos. Y el frente emergente es Chocó, donde se disputa la llave geográfica que puede integrar nuevos corredores del Pacífico. Así que lo que vemos no es una dispersión caótica del conflicto, sino algo todavía más preciso. Lo que vemos es la acumulación de teatros conectados por economías ilícitas, por el control de los pasos de los corredores y la presión sobre la población civil. Un conflicto vivo, más vivo que nunca, y en vísperas de una etapa electoral decisiva. Por eso, amigos, el dato más peligroso, no solo, aunque es lamentable, cuántos muertos hay, todos los días, todas las semanas, sino que en varias zonas del país el actor armado parece estar disputando no solamente el territorio, disputa quién manda, quién circula, quién habla, quién calla. Y sobre todo, se disputa quién puede representar políticamente a la sociedad. Amigos, gracias. Suscríbase, por favor, acompáñenos si le gustó. Esto fue Situación de Crisis. Yo soy Aelio Estrategia. Situación de Crisis. Mesa de información. Situación de crisis.
mapa de guerra. Gracias amigos. Nos vemos.